Dios les bendiga grandemente a todos ustedes, todos aquellos que les encanta capacitarse, en especial en la guerra espiritual. Pues para ustedes un abrazo cordial, y le reiteramos pues nuestro cariño, nuestro afecto para todos ustedes. Hoy vamos a llevar un tema muy importante, aunque todos los temas que hemos estado llevando han sido muy importantes. Este también es de los más candentes, de los más fuertes. Es una pregunta: ¿puede un cristiano ser atacado por hechicerías o por demonios? ¿Puede un cristiano ser afectado por una brujería? Bueno, este es el tema de hoy. Prepárese para todo el debate que vamos a estar llevando en todo este tiempo. Les saluda su pastor y amigo Pedro Carrillo, pastor de la comunidad cristiana Bethesda en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Bien amados, ¿puede un cristiano ser atacado por espíritus, por demonios? Este es un tema bastante polémico. Desde hace mucho tiempo, desde los años 50, cuando comenzaron los avivamientos espirituales en Sudamérica, cuando comenzó el avivamiento en Argentina con los hermanos Cabrera, cuando comenzó aquí en Colombia con la venida de los evangelistas de Puerto Rico, comenzaron todos estos debates sobre si un cristiano puede ser atacado por hechicería. Y esto pues se crearon dos bandos, ¿no? Y los bandos de los teólogos bastante profundizados en la palabra, y ellos enseñan que no, que eso es imposible, porque teológicamente pues la Biblia descarta un ataque a una persona que ya es cristiana. La palabra, el centro, ¿no?, de su argumento es que un cristiano, cuando acepta a Cristo, el Espíritu Santo entra a su espíritu, toma control de su espíritu, y una vez el Espíritu Santo toma control, pues ya no hay forma de que otro espíritu venga a dominar o venga a influir. Y está el otro bando. El otro bando es de los empíricos, de los que trabajan la parte práctica sin tener un conocimiento profundo de la teología, sino personas que se han metido a trabajar en oración, en guerra espiritual a las personas, ¿no? A las personas necesitadas, a los pacientes que han sido atacados por hechicería. Y ellos han encontrado pues que muchas personas de las que se atiende para hacerles liberaciones son cristianos. Entonces, la falla es que los teólogos se basan mucho en la teoría, pero muy pocos de ellos han tenido la experiencia de estar en el campo de guerra, enfrentándose a hechicería o atendiendo a personas afectadas por hechicerías. Entonces, la falta de esta experiencia pues no les permite conocer o experimentar el área práctica. Entonces, todo se basa en teoría. Pues, ¿qué opino yo? Que es lo importante que vamos a tratar en el día de hoy. ¿Qué opino yo con respecto a esto de si un cristiano puede ser atacado por demonios o no?
pues yo también pues me he dado la tarea de analizar esto teológicamente. He analizado esto teológicamente, el argumento de los teólogos que dicen que es imposible que un cristiano pueda ser tocado, influenciado por un espíritu. Y también pues estoy en la parte práctica porque ustedes saben que yo pues eh, practico la guerra espiritual y he hecho por muchos años liberaciones a mucha gente, millones de personas han sido liberadas por este ministerio y tengo pues toda la autoridad para hablar de este tema. Entonces, ¿cuál viene siendo mi concepto con respecto a este tema? Y es que para mí, hay dos grupos de cristianos y hay un grupo de cristianos que sí pueden ser atacados y hay otro grupo que no es atacado por las tinieblas. A ver, ¿en qué me baso yo en esto? Bueno, todo está en el nivel espiritual que la persona tenga, en el nivel espiritual que la persona esté experimentando. De allí depende si la persona pues tiene la fortaleza para repeler estos ataques espirituales de las tinieblas. Bien, nosotros vemos en la palabra pues al apóstol Pedro. Si usted mira las escrituras en Mateo 16, versículo 13, usted va a observar a un apóstol Pedro que fue influenciado por Satanás en un momento dado, antes de que descendiera el Espíritu Santo el día de Pentecostés. El mismo Jesús lo reprende y dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones tu mirada en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pero luego vemos a un Pedro muy fuerte, después de Pentecostés, un Pedro que aún con sus sombras sanaba, o sea, que las tinieblas huían de él y antes era influenciado o atacado. Y así nosotros vemos en otros como el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, que inclusive participó de muertes contra cristianos, influenciado por una filosofía fariseica, pero que después es un cristiano con una claridad teológica, con una fuerza espiritual, con un poder espiritual muy tremendo y que no se deja influenciar ni mental ni físicamente de los espíritus. Entonces, para mí hay dos grupos, no podemos generalizar, decir que a todos los cristianos los puede atacar los demonios, los pueden atacar las hechicerías, ni tampoco podemos decir que a ninguno los puede atacar las hechicerías. ¿Por qué? Porque personalmente en mi ministerio tengo esta experiencia y es que yo ministro es en las iglesias cristianas. A mí me invitan los pastores a predicar, a ministrar, a llevar seminarios en las iglesias y a veces encuentro iglesias de 100 personas, iglesias de 1000 personas, iglesias de 500 personas y todos son cristianos y la sorpresa es que cuando yo comienzo a realizar las liberaciones, caen personas que cantan en la alabanza, personas, e inclusive personalmente me ha tocado ayudar a liberar pastores que están siendo afectados por hechicería, que están en cama, están enfermos, están teniendo tormentos espirituales por hechicerías enviadas. Entonces, yo en mi experiencia he visto muchos cristianos afectados por las tinieblas. Entonces, de allí, partiendo de allí,
Ya yo no puedo decir que a los cristianos no les afecta la hechicería. No puedo decir eso, ¿por qué? Porque los he visto. He visto que sí es afectado, que sí son afectados. Pero también, pues, he visto en mi propia experiencia, ¿no?, cómo he podido deshacer una cantidad de ataques que me han sido enviados. En este campo de la guerra espiritual, siempre el enemigo trata de detener ministerios como estos que revelan una cantidad de cosas, revelan no solamente el poder de Dios, sino también la debilidad de los espíritus. Entonces, tanto los ministros de las tinieblas como el mismo Satanás siempre busca la manera de cómo detener estos ministerios que trabajan en la guerra espiritual para liberar personas o para sacarlas de las tinieblas que hay en su corazón, en su mente. Entonces estos ministerios son de mucha bendición para el pueblo de Dios y el enemigo trata de detenerlos enviando hechicerías a través de satanismo, a través de brujería. Y en mí pues no ha sido la excepción y me ha tocado deshacer una cantidad de trabajos enviados en contra de mi salud, en contra de mi vida, en contra de mi economía, en contra del ministerio. En fin, han sido tantas cosas que me ha tocado enfrentar de manera directa, confrontar las tinieblas de manera directa. Entonces yo les puedo decir que se puede alcanzar niveles de poder en donde nosotros, en vez de ser afectados, nosotros confrontamos y deshacemos los ataques de hechicería. Bien, entonces en resumen de esto, pues decimos que hay dos grupos. Hay hermanos que sí son afectados y otros hermanos que no. Entonces no podemos generalizar, decir que los cristianos no pueden ser atacados, porque yo he visto que sí. Y no podemos decir que, que sí pueden ser atacados, porque hay unos que se mantienen libres durante su vida como ministros y como cristianos. Entonces vamos a hablar de estos dos grupos. ¿A qué se debe esto? Vamos a analizar las cosas. ¿A qué se debe esto de que hayan dos grupos? Pues la diferencia está en los niveles espirituales. Nosotros cuando aceptamos a Cristo, pues el nivel espiritual es muy, muy bajo. No porque la persona no ore o no porque la persona no esté en santidad o algo así, sino que para poder alcanzar un nivel espiritual bastante fuerte, pues se necesita primero conocimiento. Un nivel alto de conocimiento, se necesita revelación en el espíritu para que las promesas de Dios, las promesas de protección y las promesas de poder se revelen a nuestras vidas y se revelen las armas espirituales y se revele también el conocimiento del mundo espiritual. Entonces, no es que la persona sea débil o que la persona no tenga la santidad, sino que todavía falta conocer muchas cosas. Muchos de los ataques que vienen contra un cristiano generalmente es por la falta de conocimiento. Por eso nosotros tenemos este ministerio a nivel mundial en internet, porque este ministerio lo que hace es hacer crecer en conocimiento del mundo espiritual, del mover del mundo espiritual y de traer revelación espiritual del poder y de las herramientas y armas que Dios nos ha dado para defendernos. Entonces, yo por eso a ustedes siempre les pido oración. Si usted está escuchando este audio o está viendo este video, pues yo dependo mucho de las oraciones de ustedes
todo aquel que sea bendecido con estas enseñanzas, ore mucho por el pastor Pedro Carrillo, que Dios me guarde, que Dios me bendiga, que Dios me dé revelación, conocimiento de todo esto para yo compartirlo con ustedes, para yo llevarles esto. Sabemos que el enemigo no le agradan esta clase de ministerios, pero las oraciones de ustedes me ayudan mucho, me protegen mucho, crean a mi alrededor un ambiente de bendición, de protección muy hermoso de parte de Dios. Bien, entonces vamos a hablar primeramente de los hermanos que son atacados y por qué son atacados por espíritus. Vamos a desglosar todo esto muy minuciosamente para que usted lo pueda atender. De pronto usted está siendo afectado por hechicerías, por ataques espirituales, y usted pregunta por qué. Bueno, yo le voy a dar la explicación de el por qué. Mire, la vida de un cristiano la podemos dividir en dos. Escuche bien esto. La vida de un cristiano yo la voy a dividir en dos partes. Una antes de conocer a Cristo y otra después de conocer a Cristo. Usted es cristiano, pero no sé a qué edad usted recibió al Señor. No sé a qué edad usted se comprometió con el Señor. Entonces su vida está partida en dos. Una etapa sin Cristo y la otra etapa en Cristo. Bueno, mire, un cristiano puede ser atacado por hechicería primero, porque vienen desde antes de nacer, vienen maldiciones generacionales afectando su vida. Nosotros en nuestra vida personal como cristiano, pues no practicamos nada que tenga que ver con las tinieblas, pero nosotros traemos unas maldiciones que arrastramos de generación en generación. Dice la palabra del Señor que por la práctica de las cosas espirituales malignas, por causa de estar teniendo contacto con el mundo espiritual satánico, con lo oculto, nosotros somos afectados y nos puede llegar maldiciones a nuestras vidas. En el libro de Éxodo capítulo 20, donde Dios habla de los 10 mandamientos, el primer mandamiento que Dios manda al pueblo, a su pueblo o a todos los que son de Dios, el primer mandamiento es: no te harás imágenes ni esculturas de nada de lo que esté arriba, de nada de lo que esté abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. Dice, no te harás imágenes ni esculturas, ni las honrarás, ni les rendirás culto. Ese es un mandamiento en contra de la idolatría. La gente dice que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, pero el primer mandamiento es no practicar la idolatría, o sea, creer en santos, en imágenes, en ídolos, en estampas, en escapularios, en cosas así por el estilo, y no estar tampoco pues aferrado y creyendo en ellas. Rendirles culto es adorarlas, y es adorarla, es pedirle, es creer en ellos. Y eso dice la palabra que trae maldiciones generacionales. Dice la palabra que Dios visita la maldad o la práctica de hechicería, Dios la práctica de la idolatría, Dios la visita con una maldición hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, usted de pronto en su vida nunca ha tenido que ver con la idolatría, pero ha tenido sus padres, sus abuelos que han estado metidos en esto,
Y entonces eso trae una maldición a la segunda, a la tercera y a la cuarta generación. Así también dice la palabra que no invocarás los espíritus de los muertos, que no habrá agorero, brujo, hechicero dentro de tu familia porque vienen maldiciones generacionales que se van extendiendo hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, nosotros llegamos a los pies de Cristo, aceptamos a Cristo. Hoy usted es un cristiano verdadero, un cristiano arrepentido, un cristiano consagrado, pero resulta que usted viene arrastrando maldiciones que por idolatría o por práctica de hechicería, por pactos con Satanás y una cantidad de cosas que se practicaron allá, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, tatarabuelos, y usted no tiene ni siquiera ni idea de eso. Y usted viene arrastrando enfermedades demoníacas. Muchas enfermedades son espirituales, son demoníacas, y los médicos lo saben, porque los médicos cuando van a atenderlo a uno, lo primero que dicen es que si en su casa, si sus padres sufrían de diabetes, por ejemplo, que es una de las enfermedades que el 50% es de origen espiritual, por herencia, por maldiciones generacionales, la hipertensión, el cáncer, el lupus, en fin, muchas enfermedades se arrastran en la vida de una persona por influencia espiritual que viene por herencia. Entonces usted me dice que usted es cristiano y está padeciendo de alguna enfermedad, de algún ataque en su salud, pero eso viene por herencia. Entonces podemos decir que a un cristiano se le afecta espiritualmente cuando vienen enfermedades generacionales o contaminaciones espirituales que vienen de sus generaciones anteriores. Bueno, seguimos. ¿Por qué? ¿Por qué un cristiano puede ser atacado por espíritus? Segundo, porque la persona antes de conocer a Cristo le fueron enviadas hechicerías. Recuerde que yo he dividido esto en antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Entonces, antes de conocer usted a Cristo, yo no sé cuántas hechicerías le habrán hecho a usted. A veces hay personas que yo he encontrado que tienen hasta 10 altares que han sido montados en diferentes etapas de su vida. Y llegan a Cristo, pero cuando uno acepta a Cristo, las hechicerías no se deshacen. El espíritu revive, usted es salvo, pero las ataduras que usted trae del pasado, esas siguen vigentes ahí y eso hay que romperlas, eso hay que deshacerlas, eso hay que romper esas cadenas y esas hechicerías, hay que deshacerlas y hacer libre a la persona. Entonces, usted puede estar siendo afectado por una hechicería que le enviaron antes de conocer a Cristo. Entonces no tiene que ver nada con su nivel de santidad, con su nivel espiritual, no tiene nada que ver, son cosas que vienen de antes y estas cosas hay que deshacerlas. ¿Por qué un cristiano puede ser atacado por espíritus? Porque ha estado practicando hechicerías. Ahora, ahí enseguida usted me va a decir, ¿cómo va a decir usted eso si yo soy cristiano? Yo no practico hechicería, pero de pronto la practicaste antes de conocer a Cristo, estuviste involucrado en todas estas cosas de idolatría, estuviste bajando espíritus, leyendo cartas, leyendo el tabaco, adivinando con el café, con la mano, con qué sé yo, o sea, tantas cosas que son prácticas de hechicería. La gente dice, es que eso es magia blanca, eso es inofensivo. No. Puede ser magia blanca, negra, roja, verde, gris,
Puede ser cualquiera, pero eso es práctica de ocultismo y todo eso afecta. Además, muchas cosas de la cultura, de lo que uno vive a diario, muchas de esas cosas vienen afectadas con cosas espirituales. Es más, usted sabe que se ha metido mucho la medicina alternativa y muchos no conocen de esto. En el fondo esto tiene muchas cosas espirituales. Hay muchas cosas que se mueven allí, que a veces se trabajan con muy buenas intenciones, pero hay unos espíritus ahí que van influyendo y usted no sabe, y usted es afectado o es influenciado o contaminado sin darse cuenta. De pronto usted me dice, no, yo estoy muy pendiente de todas estas cosas y es imposible que yo practique ocultismo, que yo practique cosas ocultas, que yo practique hechicería. Bueno, le voy a decir algo. Voy a decirle algo, mire, nosotros tenemos una parte consciente en nuestro cerebro, en nuestra mente. Tenemos una parte consciente, que es la parte que nosotros tenemos clara, que son nuestros recuerdos. Generalmente uno llega como hasta los 5 años. Hay unos que tienen una mente bastante fuerte y pueden recordar hasta los 4, hasta los 3 años, eventos que sucedieron a los 3 años. Pero generalmente las personas recuerdan hasta que tenían 5 años, todas sus vivencias, y a veces nosotros recordamos, pero recordamos eventos, pero no todas las actividades que nosotros practicábamos desde esa edad. Entonces nosotros tenemos una parte consciente y usted recuerda su parte consciente y dice, yo nunca he practicado hechicería, porque usted no recuerda que en su vida usted haya hecho eso. Pero hay una parte inconsciente que usted no sabe, que usted no conoce. Entonces usted no me puede decir a mí, yo nunca he practicado, porque desde que somos bebés, ya los padres están santiguando, o sea, colocando al bebé en las manos de un brujo para que le haga rezos y conjuros. Ya nosotros siendo bebé, ya le van colocando aseguranzas en sus manos, pulseritas de aseguranzas y cosas por el estilo. Ya al año ya le están haciendo baños, haciéndole prácticas de hechicería a los niños, lo están pactando, haciéndole mandas, están consagrándolo a ciertos espíritus, en fin. Y usted ahora en su mente usted no tiene recuerdo de que usted haya practicado, pero usted que sabe qué hicieron sus padres con usted en esa parte inconsciente, en ese tiempo en que usted no recuerda. Y todas esas cosas están vigentes, aunque usted no recuerde, eso está vigente. Entonces, a veces uno es acelerado en decir, ¿cómo se le ocurre que yo? Pero sí hay una parte inconsciente que allá usted ha podido estar practicando por parte de sus padres mucho ocultismo. Seguimos entonces en esta enseñanza que estamos llevando. Entonces usted puede estar siendo afectado por prácticas de ocultismo, de hechicería. Y si usted conscientemente reconoce que usted practicó, pues con mucha más razón, usted necesita ser libre de todas estas cosas con las cuales usted se contaminó por estar practicando. A veces un cristiano es afectado por demonios cuando le envían hechicerías después de conocer a Cristo. Usted conoció a Cristo, pero personas que no gustan de usted, personas que no le aman, personas que le odian, resentidas, envidiosas, son personas que le han enviado hechicerías contra usted. Y usted no sabe, porque la brujería, pues usted no sabe cuándo se la echaron, cuándo se la enviaron, cuándo la hicieron. No, usted no tiene ni idea.
Simplemente la persona pues siente los síntomas de los ataques espirituales, de las influencias espirituales, pero usted no sabe cuándo le hicieron eso. Y nosotros lo que hacemos es ministrarlo y sale allí, pues los espíritus salen a relucir, comienzan los espíritus a gritar, a decir cosas y la persona cae al piso, convulsiona y ella no tenía ni idea de que ese espíritu estaba allí. También la persona puede ser afectada por espíritus cuando es expuesta a contaminaciones espirituales. Ejemplo, a veces vivimos, ¿no?, en la casa de nuestros padres, de nuestros familiares, la casa familiar, y muchos de los que están allí practican cosas en el interior de su habitación, se ponen a invocar espíritus, a poner altares y a hacer pues una cantidad de cosas. Y las personas que viven en esa casa pues pueden ser influenciadas o contaminadas con todas estas cosas. A veces nosotros llegamos de visita, nos quedamos unos días en una casa y usted no sabe qué cantidad de cosas pues pueden haber en esa casa que usted apenas está llegando. Se ve mucho el caso muy seguido, abunda mucho los casos en donde una persona se muda de casa y llega a una casa muy bonita, bien pintada, bien arreglada, pero que había tenido habitantes anteriores que usted no sabe qué practicaron ahí en esa casa, y usted llega y siente un cambio en su salud, en su dormir, en su paz, en su cuerpo. Usted siente un cambio porque usted ha sido contaminado con cosas que se practicaron o que habían en esa casa. Y usted no lo sabía, usted es ignorante de todo lo que allí se vivió y de todo lo que allí se practicó. Pero está siendo afectado porque se contaminó espiritualmente. A veces el solo hecho de orar a una persona, usted se pone a orar a una persona o se pone a orar una casa y usted puede ser contaminado. Aunque usted es un ministro, aunque usted es un guerrero, usted puede ser afectado. Una persona a veces ora a otra y se le prende un dolor de cabeza fuerte porque la contaminación que tiene la persona es grande. Y los espíritus son bastante fuertes y le alcanzan a afectar a usted. O a veces la persona va y ora a una casa, por decir algo, y entonces a veces siente que hay cambios en su vida porque en esa casa donde estuvo, pues alguna contaminación espiritual usted pudo recibir. Otro de los casos que he visto también, y es que en el momento en que la persona pues oró por otra, o una casa, una propiedad que usted oró, y después que usted reventó y deshizo, a veces los espíritus antes de irse hacen represalia contra el ministro. Un ejemplo, hay un espíritu que es María Lionza. Ese es un espíritu que es bastante traicionero cuando uno lo enfrenta. A veces usted lo enfrenta, lo saca, pero ella antes de irse coge un puñal y lo entierra en cualquier parte de su cuerpo y se va. Y la persona queda con un dolor allí, un dolor bastante fuerte. Pero los que tenemos pues vista espiritual, uno ve y saca y se va pues el dolor. Pero la persona puede ser afectada por una represalia de un espíritu contra la otra persona. Seguimos. Fíjese que hay mucha tela por cortar. De pronto usted escuchando todo esto dice, no tenía ni idea de todas estas cosas. Pues si todavía faltan muchas cosas para explicarle. Otra de las experiencias que he visto, otra de las cosas que he notado, muchos cristianos que son atacados
Depende mucho de la fortaleza mental y espiritual que la persona tenga. Hay personas con mucha debilidad mental, o sea, su mente es débil, no tiene mucha fortaleza, su espíritu es débil, su voluntad es muy débil, y su carácter también es muy débil. Entonces, esas personas que tienen mucha debilidad mental y espiritual son muy fácil para influirlas. Muy fácil. ¿Cómo así? ¿Qué es una persona débil mental? Le voy a explicar para que usted lo entienda. A veces yo oro a las personas y las personas caen al piso y comienzan a hablar, comienzan a, a convulsionar, comienzan a revolcarse, a decir cosas. Y el espíritu dice, no me voy, no me voy, ella es mía, me pertenece, yo soy no sé quién, aquí me mandaron y no voy a... Y usted como ministro, usted comienza a guerrear, comienza a orar, usted lucha, usted guerrea y un espíritu que ya usted lo ha sacado muchas veces, en esa persona le está dando bastante guerra para poder salir. Pero no es el espíritu, no es que el espíritu sea fuerte, sino que la persona es la que es muy débil. Y las personas débiles pues le dan mucha autoridad a los espíritus sobre ellas mismas. Eh, Cuando los espíritus toman la mente y hablan y dominan, es porque esa persona es muy débil mentalmente, espiritualmente. Entonces, esas personas son muy fáciles de influenciar. Eh, Uno se las lleva a que la acompañe para orar y esa persona puede caer allí contaminada por un espíritu, puede ser tomada por un espíritu y es cristiana. Pero la persona es débil mentalmente y eso se puede experimentar no solamente con demonios, también se puede experimentar con la misma unción del Espíritu Santo, que ellos apenas sienten la presencia del Espíritu Santo, caen y son tomados por el Espíritu Santo. Y hay unos que son muy fuertes espiritualmente que inclusive les imponen manos y no caen. Pero no es porque no sientan el Espíritu, sino que son muy fuertes espiritualmente. Hay personas que están siendo atacadas por hechicería. Ellos saben y nosotros también sabemos que hay espíritus que están atacando su vida. Sin embargo, uno los ora y las personas no caen al piso, no tienen ninguna clase de manifestación. Y no es porque usted no tenga unción, sino porque es que la persona es fuerte. Entonces la persona le puede decir solamente por decir algo, tengo un dolor de cabeza. Entonces uno sabe que hay una influencia espiritual y uno destruye, saca y pueda que un espíritu salga simplemente con un bostezo o con una simple respiración profunda y salió el espíritu, o con un eructo y sale y ya. Mientras que en el otro nos demoramos 4 horas sacando el mismo espíritu, pero no porque la persona, no porque el demonio que estaba en la persona sea muy fuerte, sino porque la persona es muy débil y le da toda la libertad al espíritu para que tome control de ella. Entonces eso nos cuesta mucha dificultad. Yo personalmente, cuando yo encuentro una persona con una debilidad de ese tamaño, yo suspendo las liberaciones y espero que la persona vuelva en sí, que la persona esté consciente. Cuando la persona está consciente, entonces yo la pongo a que ella ore conmigo, que repita lo que yo esté orando, para que la persona no se duerma, para que la persona no caiga, porque a veces está uno orándola y quedan ahí, dormidas frente a uno, y después para despertarla, eso es un lío, y se demora uno mucho para hacer una liberación, pero es por la debilidad de la persona. Entonces yo lo que hago es que la persona no se deje tomar la mente,
mantenga los ojos abiertos y yo la puedo liberar ahí, conscientemente, que no caiga. Cuesta mucha dificultad liberar a una persona así. En fin, entonces muchas personas son atacadas espiritualmente porque tienen una debilidad mental muy fuerte. Bueno, seguimos. Ya he hablado mucho del grupo de las personas que pueden ser atacadas, pero yo les quiero hablar también de ese grupo de cristianos que no son atacados, que se mantienen limpios, se mantienen libres. Es más, son cristianos que antes de conocer a Cristo tuvieron muchas experiencias con el ocultismo y llegaron al Señor contaminados con muchas cosas, e inclusive han podido traer contaminaciones de herencia, maldiciones de herencia. Es posible. Sin embargo, llegan al Señor y ellos mismos comienzan un proceso de liberación para mantenerse limpio de una manera grande. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros a ese nivel de ser un cristiano que no es afectado por espíritus? Yo creo que esa es una pregunta que todo el mundo se hace y que todo el mundo quiere saber. O sea, ¿cómo hago yo para ser un cristiano que no le afecte la hechicería, que no le haga mella, que no le haga efecto en su cuerpo? Bueno, vamos a hablarlo cómo llegar a ese nivel espiritual. Lo primero es, necesitamos crecer en conocimiento espiritual. En conocimiento tenemos que crecer, en revelación de la palabra, en revelación de conocimiento. Dice la palabra que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y muchos cristianos son destruidos porque les falta el conocimiento. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hace este ministerio que Dios me ha dado? Es hacer crecer en conocimiento al pueblo de Dios. Toda persona que esté muy metida con este ministerio obligatoriamente va a crecer, porque a medida que usted escuche cada video que nosotros colocamos, tú vas a crecer espiritualmente, vas a crecer en conocimiento. Y el conocimiento, o sea, el saber todas estas cosas, por ejemplo, lo que hoy hemos hablado, el conocer eso, te amplía mucho tu mente, te la amplía mucho y tú vas a saber muchas cosas y vas a conocer cómo trabaja el mundo espiritual. Entonces, necesitamos crecer. Si tú eres un cristiano nuevo, pues falta mucho, porque no solamente leyendo nosotros alcanzamos conocimiento, sino también en la práctica. El estar en este ministerio, pues, te va a dar muchos conocimientos en lo que es el mundo espiritual y las cosas de Dios. Ok, bueno, si nosotros llegamos a un nivel de conocimiento bastante fuerte, entonces ahora lo que falta es que usted se le revele también un conocimiento en todo lo que tiene que ver con las promesas de protección del Señor. O sea, conocer cómo Dios protege al cristiano para que usted se pueda mantener protegido. Que usted conozca todas esas promesas, que a usted se le revelen y que usted las crea. Cómo los ángeles protegen, cómo Dios protege. Pues usted sabe que en la palabra del Señor vemos muchos casos, como por ejemplo el de Job, en donde Satanás quiso atacar a Job, pero Job tenía un cerco alrededor de él. Y aunque Satanás intentó en muchas ocasiones atacarlo, se enfrentó y se encontró con esa protección, que de pronto ni Job se dio cuenta
¿Cuántas veces Satanás intentó atacarlo y no pudo? Pero Satanás era consciente que Job tenía un cerco. Necesitamos nosotros pues conocer cómo se alcanzan esos cercos de protección en el Señor. Conocer sobre la armadura de Dios, sobre los ángeles del Señor, y cómo Dios pues está contigo como poderoso gigante, y que aunque el enemigo venga como río, el Señor levanta bandera. ¿Cómo nosotros podemos llegar a ese nivel de conocimiento? Pues la lectura de la palabra ahí te da revelación de las promesas del Señor. Pero como la Biblia es tan grande, ¿cuánto tiempo nos llevaremos nosotros creciendo en revelación de protección de Dios? Pues mucho tiempo. Revelaciones del poder de Dios. Nosotros como cristianos tenemos poder, pero necesitamos que eso se nos revele. También necesitamos que se nos revelen las armas espirituales que nosotros tenemos para operar en el mundo espiritual y para destruir las obras de las tinieblas. Necesitamos conocer mucho de las armas. Más adelante voy a llevar un video donde vamos a estar enseñando sobre las armas, nada más, sobre armas espirituales. Usted no puede perderse una sola de estas enseñanzas. Semanalmente sale un video, que tiene que inscribirse. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, usted le da suscribirse y siempre que usted abra YouTube, en inicio le van a salir los videos que yo coloco semanalmente para que usted esté creciendo en conocimiento y usted a través del crecimiento del conocimiento pues crece en revelación, su nivel de fe crece, su nivel de unción crece y usted puede volverse un cristiano bastante fuerte en el mundo espiritual. Entonces necesitamos conocimiento de la protección del Señor, conocimiento del poder de Dios, conocimiento de las armas espirituales que usted puede utilizar, conocimiento del mundo espiritual. Esa es otra cosa. Si usted no sabe cómo opera Satanás y cómo actúan los demonios, pues entonces usted no sabe cómo le pueden atacar y usted no va a saber cómo destruirlo. Nosotros tenemos que conocer la debilidad del mundo espiritual. Todos los espíritus tienen una debilidad. Todos los espíritus tienen una debilidad. Todos los espíritus tienen una forma de actuar, una forma de operar. Y cuando nosotros la conocemos, entonces para nosotros es más fácil poder destruir y atacar a un espíritu. No es necesario de que usted haya sido brujo y de que usted haya sido hechicero para usted poder crecer en conocimiento espiritual, del mundo espiritual. A veces se piensa eso, y cuando uno oye a una persona que conoce mucho de esto, uno dice, esa persona fue bruja. Pues yo personalmente, yo nunca visité un brujo. De pronto mis padres pues me llevaron o quién sé yo, pero de todos modos personalmente yo nunca visité un brujo y nunca practiqué las cosas espirituales. Yo era inocente, ignorante del mundo espiritual. Yo llegué a los pies del Señor, como la mayoría de ustedes, llego a los pies de Cristo por una necesidad. Yo tenía una enfermedad y por esa razón yo busqué de Cristo y fui sano. Y cuando vi la sanidad, pues me metí en las cosas del Señor de lleno, en serio. Y aquí estoy. Pero debido a los dones que Dios me ha dado, pues comencé a crecer en conocimiento del mundo espiritual, a verlo, a ver cómo actúan, cómo trabajan. Y entonces crecí en el conocimiento del mundo espiritual y por eso les enseño a ustedes a través de estos videos. Pero no porque yo viví practicando estas cosas, no. Todo esto lo he aprendido es en el ministerio, trabajando en el Señor, ayudando a personas. Es donde Dios me ha enseñado todas estas cosas que yo les llevo y les enseño en estos cursos de guerra
espiritual. Entonces, para poder ser un cristiano fuerte, para ser un cristiano que pertenezca a ese grupo de los que no les afecta las cosas espirituales demoníacas, usted tiene que crecer en un nivel de conocimiento y eso se lleva tiempo. Eso no es de un día para otro, eso se lleva tiempo. Porque a medida que usted crece en conocimiento, pierde el temor. Y si usted todavía tiene mucho miedo, mucho temor a los espíritus, usted todavía no tiene un conocimiento muy fuerte, usted no tiene mucha revelación de esto, porque cuando ya uno conoce, ya uno no tiene temor. Esa es una de las evidencias de que usted ha crecido en conocimiento y en revelación. El otro punto es que usted tiene que crecer en fe para poder ser de ese grupo de cristianos que no les afecta los espíritus, que tiene que crecer en fe. Una persona que se le revele quién es Cristo, que se le revele que Cristo es más poderoso que el reino de las tinieblas, que usted está en el reino de los cielos y que el reino de los cielos es real y que Cristo es real, que el Espíritu Santo es real, que los ángeles son reales y que usted pueda crecer en fe de que el poder que está en usted es mayor que el que está en los espíritus y que usted tiene poder para destruir las tinieblas. Usted tiene que crecer en fe. Segundo, usted tiene que crecer en unción, en poder. O sea, el nivel de unción o nivel de poder del cristiano crece primero por la santidad que la persona tenga, por la revelación, segundo, por la revelación que usted adquiera en el Señor, donde se le va revelando todas esas promesas de unción y de poder. Y tercero, la unción crece con la práctica. Cada vez que usted hace una liberación, usted crece. Cada vez que usted ora a una persona, usted crece. Cada vez que usted saca un demonio, usted crece. Porque la práctica hace que usted crezca. Y hoy usted puede liberar a una persona y después usted puede liberar dos al mismo tiempo y después usted puede liberar en una iglesia a 100 personas de una sola administración. Porque usted va creciendo el nivel de unción. Y usted comienza orando a personas, imponiéndole manos y después ora a personas sin tocarlas, solo con el poder de la palabra que hay en usted. Porque usted ha crecido en unción. Entonces hay que crecer en unción, en poder. Y cuarto, que es el último punto, hay que crecer en santidad. Eso es una cosa que es evidente, que es clara, que hay que crecer en santidad y rompiendo con todo ese pasado de maldiciones, de pactos, de hechicería, de brujería, de espiritismo, de satanismo, de santería, de idolatría. Hay que ir rompiendo con todo eso que había en su vida. Y entre más limpio usted esté, más unción va a haber. Y más difícil será para que las tinieblas le afecten, porque los niveles de santidad lo que hacen es que cierran puertas en la vida de un cristiano. Los niveles de santidad cierran puertas y los espíritus no pueden entrar porque no hay derecho legal para que ellos puedan acceder a su vida. Y cuando usted crece en nivel de unción, hablando de este punto, pues los dones espirituales florecen y usted comienza a percibir cuando un ataque viene contra usted. Que eso es otra cosa, que es que el cristiano, este grupo de cristianos que no les afecta, son personas que se anticipan a los ataques. Hoy se acuestan y tienen un sueño en donde ven altares que le están haciendo, donde ven espíritus, donde ven hechicerías que están haciendo contra ellos, y por la mañana, ya sabiendo esto, se ponen a orar y destruyen. Listo.
recuerde que así es que trabaja Dios. O sea, ¿cómo protege Dios a un cristiano? Lo protege a través de la revelación. Voy a volverlo a decir. Esta es una enseñanza que me llevaría como media hora para podérselo explicar. Pero Dios nos protege a través de la revelación. ¿Cómo así? Mire, le voy a explicar esto sencillito allí para que usted lo entienda y ya, para que a usted eso le quede claro. Mire, Jesucristo, el Hijo de Dios, era protegido por la revelación. ¿Cómo así? O sea, era el Hijo de Dios. Era Dios en la tierra y Dios lo cuidaba. ¿Cómo lo cuidaba Dios? A través de la revelación en sueños. La revelación en sueño. La revelación espiritual. Cuando Herodes quiso matar a Jesús, ¿cómo fue que Dios protegió a Jesús? Ese niño que apenas acababa de nacer, ¿cómo fue protegido por Dios? Dándole un sueño a José. Y le dijo, llévate el niño a Egipto, porque Herodes quiere matarlo. Y José se lo llevó. Entonces, a través de ese sueño, Dios protegió la vida de Jesús. A nosotros, ¿cómo nos protege Dios? Nos da un sueño en donde Él nos muestra los ataques que están haciendo contra nosotros. Y nosotros cuando tenemos esas revelaciones, pues inmediatamente entramos en guerra y destruimos. Y dejamos sin poder todo eso y seguimos para adelante. Eso es la vida del cristiano que no le afecta. Es una persona que se anticipa a los ataques espirituales, los destruye y sigue para adelante. Que no le hagan, sí van a hacer. Quiero que usted entienda eso y que sepa esto. Cuando yo digo que hay cristianos que no les afecta, no quiere decir que no le hacen. O sea, sí le hacen brujería. El diablo sí les manda ataques. Los brujos mandan ataques. Los satanistas mandan, los santeros. Pero, como te digo, uno se anticipa al ataque. Dios muestra y destruimos. Porque así es que Dios nos protege. Y nos mantenemos limpios de ataques espirituales. Tenemos que enseñar aquí también un video donde enseñemos cómo interpretar esos sueños que Dios nos da de protección, cómo interpretarlos para nosotros entonces actuar para que eso no nos afecte. Bueno, amados, ha sido un rato precioso, un rato de charla amena, deliciosa aquí, ustedes pues escuchando todas estas cosas que yo he estado hablando, y yo sé que Dios le ha estado hablando mucho, le ha revelado muchas cosas de todo esto que hemos estado charlando aquí con un café, estoy aquí con un café delicioso, una mañana preciosa, aquí relajado, hablando con ustedes de las cosas del Señor. Bueno, preciosos y amados del Señor, no se olviden suscribirse. Ahí les dejo en el video, miren ahí el video, mírenlo, ahí está, dice suscribirse al canal de YouTube Pedro Carrillo y recibirá una enseñanza semanal. Dele clic ahí y ahí eso lo va a mandar para mi canal de YouTube. Entonces busca donde dice suscribirse, ahí le da clic, está en rojo, dice suscribirse, usted le da clic y ya, queda suscrito y le llegan los videos a su canal de YouTube. Cuando usted abre YouTube, ahí enseguida le aparece, en el inicio le aparecen los videos míos de las enseñanzas que yo voy dando semanalmente. Les ruego mis oraciones, les ruego oraciones por mi vida. Oren mucho por mi ministerio. Si usted es bendecido con estas enseñanzas, inclúyame en sus oraciones. Mándeme protección, bendición. Ore mucho por la economía, por mi salud, para que Dios me guarde y yo pueda estar capacitando a los guerreros a nivel mundial, que yo pueda estar ayudando a la gente, liberando gente a nivel mundial y que se forme un ejército fuerte. Estas enseñanzas están haciendo
están formando grupos de cristianos fuertes. Estos son seminarios de guerra espiritual que pueden costar millones de pesos, millones de dólares, pero que a usted Dios le ha dado la bendición de recibirlo gratis. ¿Yo por qué hago esto gratis? Porque Dios me dijo a mí que diera de gratis lo que Dios me ha dado de gratis. O sea, da de gracia lo que has recibido de gracia. Y por eso yo le envío y les hago esto a ustedes, para que ustedes sean bendecidos en conocimiento y en poder del Espíritu Santo. Entonces, amados, ahí les dejo en el video también mi forma de cómo contactarme. Ahí está mis teléfonos, está mi WhatsApp, está mi Facebook, mi Twitter, en fin, está la página web que nosotros tenemos ahí del Ministerio Libertad a las Naciones. Y bueno, pues lo que me resta decirles es que les deseo un resto de día lleno de bendiciones, que estos videos repítalo cuantas veces pueda, anote para que usted crezca espiritualmente. Que tengan un resto de día lleno de bendición. Les amo mucho y que Dios les guarde mucho. Bendiciones.